pero bueno. Entonces, la charla de hoy es un poco acerca de los métodos de cultivo bacteriano, ¿verdad? En los dos laboratorios que hemos venido haciendo, en el componente, pues en uno de ellos hemos ocupado, pues de hecho en ambos laboratorios hemos ocupado métodos de diagnóstico bacteriano. En uno de ellos específicamente hemos ocupado un poco acerca del cultivo bacteriano, ¿ya? Algunos métodos de cultivo bacteriano. Creo que en esta semana vamos a ver otra de las técnicas de cultivo, ¿ya? Pero está bien tener la parte práctica, ¿verdad? Y comprender bastante al respecto, pero también es bueno manejar un poco acerca de la teoría. Es por eso de que pues en el componente hemos diseñado un poco de que parte de los contenidos, o no, que los contenidos prácticos, perdón, vayan en paralelo con los contenidos teóricos. O sea, no que veamos cosas en el laboratorio y no sepamos sus principios, pues, ¿verdad? Y no conozcamos y no manejemos, no comprendamos cómo estos funcionan, ¿ya? Sino que esto vaya a la par para que tengamos una mejor comprensión de los mismos. Bien. Cuando nosotros hablamos de cultivos de bacterias, ¿ya? O sea, lo primero que tenemos que pensar es... Disculpen, alguien buscaba. Cuando nosotros hablamos de cultivos de bacterias, entonces nosotros realmente de lo que hablamos es de un proceso a través del cual nosotros hacemos un crecimiento de los microorganismos o de las bacterias mediante un cultivo. Y cuando nosotros hablamos de cultivo como tal, la palabra cultivo como tal, pues hacemos referencia al uso de diferentes medios y condiciones, ¿verdad? A través de los cuales ese proceso de crecimiento de estos microbios es permisible. Y generalmente lo hacemos in vitro, ¿verdad? El cultivo para el diagnóstico nosotros lo hacemos in vitro. El crecimiento bacteriano como tal puede ocurrir en ambos escenarios, ¿no? Puede ocurrir in vivo a la vez que in vitro. Pero en nuestro caso, para el diagnóstico, el cultivo lo hacemos in vivo. Y lo hacemos in vivo en estos medios principalmente, que son medios de tipo semisintético, ¿verdad? Que tienen diferentes propiedades, que tienen diferentes características, como lo hemos venido viendo en las prácticas de laboratorio y que vamos a abordar un poquito al respecto también el día de hoy. Sin embargo, el cultivo bacteriano no solo se hace o se puede realizar en medios semisintéticos o artificiales o de origen natural, sino que también en dependencia de las características de los microbios, ¿ya? Estos cultivos o estos crecimientos bacterianos también se pueden realizar en líneas celulares. Este proceso de crecimiento básicamente involucra dos grandes etapas. Uno es la toma de muestras o la toma de bacterias, específicamente hablando de un sitio anatómico donde esté ocurriendo el proceso infeccioso, o de un sitio anatómico que nos permita evaluar el proceso infeccioso, a lo que nosotros comúnmente le llamamos recolección de muestras, ¿verdad? Esa etapa de este proceso de crecimiento es in vivo. Pero fíjense bien, el proceso de crecimiento en el laboratorio como tal, para el diagnóstico, entonces tiene una etapa que básicamente está fuera del control, digamos, de las condiciones que nosotros podamos establecer o tener implementadas en el laboratorio como tal. Pero es un proceso que no, es una etapa que no va desligada, ¿ya? Al proceso de crecimiento como tal, ¿ya? Es decir, que una bacteria que yo cultive en un entorno artificial en el laboratorio de manera in vitro, me crezca o no me crezca, se puede ver altamente influenciada también por cómo yo tomo la muestra.
lo que comúnmente nosotros describimos o conocemos como fase preanalítica, ¿verdad? Entonces, el crecimiento de las bacterias en un cultivo tiene dos grandes momentos: toma de muestras o recolección de muestras y el cultivo de esta misma en un entorno artificial en el laboratorio. ¿Me siguen ahí, chicos? Sí, Bien, yo. doctor. Ok, perfecto. Entonces yo les haría la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué cultivamos las bacterias? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué cultivamos las bacterias para el diagnóstico, por ejemplo? Bueno, podría ser para saber con qué tipo de antibióticos podría el médico recetarle al paciente. Para, Seguido del cultivo se hace el antibiograma. para conocer la sensibilidad, ¿verdad?, del microorganismo ante determinados fármacos. Ok. Bien. Sí, pues efectivamente, nosotros porque hay diferentes razones por las cuales cultivamos a las bacterias, sobre todo en estos tiempos modernos, ¿no? De que contamos con mucha tecnología de punta, como se le dice, y que hoy en día la identificación y la caracterización de microorganismos, pues, se basa más que todo en los métodos proteómicos y genómicos, ¿verdad? En métodos de caracterización de las propiedades fenotípicas basados en las proteínas, ¿ya? Y las otras sustancias que son la traducción del código genético bacteriano, ya que es donde recaen los otros métodos, que son los métodos genómicos, ¿verdad? Pero la bacteriología clásica o los métodos clásicos de cultivo, ya, siguen siendo clave en el diagnóstico, en el manejo. Ya, cultivamos las bacterias, como bien les decía, para identificar y caracterizarlas correctamente, definitivamente, para poder cultivar y aislar todas aquellas bacterias que pueden estar presentes en una infección, pero sobre todo para determinar cuál es la causa, cuál es la probable bacteria causante de la infección, para descartar, por ejemplo, aquello que probablemente es el resultado de una contaminación o se encuentra en un estado de colonización, o sea que pueda ser parte de lo que nosotros le decimos o le llamamos flora normal, ¿verdad? Entonces, esa es la principal razón por la cual nosotros seguimos cultivando las bacterias. Bien. Ahora, también las cultivamos por el hecho de que necesitamos tener un crecimiento suficiente de las bacterias que son clínicamente relevantes, es decir, la probable causa de la infección, para, como bien decía Maura, poder determinar o realizar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y que éstas nos permitan poder determinar o medir la probable respuesta ante un tratamiento. Obviamente también nos sirven para caracterizar, al tener un crecimiento suficiente y sobre todo un crecimiento puro microbiano, nos permite caracterizar a mayor profundidad el agente. Podemos hacer bancos de cepas para uso futuro, ¿ya? Incluidos, por ejemplo, para el desarrollo de vacunas. Entonces me detengo ahí. ¿Cuántas vacunas en el esquema nacional de inmunizaciones de Nicaragua son contra bacterias de las vacunas que nos ponen? ¿Cuántas conocen? Muchachos. ¿Perdón?
Desconocemos la respuesta, doctor. No conocen ¿cuántas vacunas contra virus conocen en el esquema nacional de inmunizaciones? Me van a decir que no saben ninguna contra virus. Doctor, no sé si estoy mal, pero la neumococo no sería contra bacteria. La del neumococo es una de ellas, ¿verdad? ¿Cuál otra? La del cólera. No, La del tétano. no, la del tétano, ¿verdad? Gracias, la del tétano. Sí, vibrocólera no la tenemos en el esquema nacional de inmunizaciones. En nuestro país, ¿verdad? En otros países sí hay. Sí hay. Doctor, la otra? BCG para tuberculosis. Ajá, correcto. ¿Cuál otra? La famosa pentavalente que le dicen. La de la influenza. Sí, está en la pentavalente. Pero la de la influenza como tal, la que vos mencionaste, tal vez te referís a la del virus de la influenza. Pero en la pentavalente sí es una vacuna que está basada en los polisacáridos capsulares tipo B del Haemophilus influenza, de la bacteria Haemophilus influenza. La pentavalente trae para Haemophilus influenza A, tipo B, para neumonía, para meningitis, para el tétano. Bien, y para los que estuvimos en el laboratorio de la semana pasada, dentro de los microbios que ocupamos como cepas para evaluar o comprender un poco acerca de los medios diferenciales, selectivos, ¿ya? Etcétera, ¿qué vacuna, por ejemplo, nuestro país necesita contra una de esas bacterias que nosotros empleamos? Muchachos, es una de las bacterias que causa enfermedad neonatal y generalmente coloniza a la madre, pero el bebé, si llega al recién nacido, puede tener consecuencias graves en el recién nacido, incluyendo la muerte. Edward, Si mal no recuerdo, creo que es la S. aureus, Staphylococcus aureus. no. Vamos a ver otro de mi grupo. Claudia Soto. Pero puedes repetir la pregunta. Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, ¿por qué es importante cultivar o por qué cultivamos a los microbios? Entonces, una de las razones por las cuales nosotros cultivamos a las bacterias es para obtener, por ejemplo, crecimientos suficientes, es decir, abundantes, que nos permitan, a manera de ejemplo, el desarrollo de vacunas. Nosotros estábamos hablando hasta hace ratito que si conocíamos algunas de las vacunas que están incluidas en el esquema nacional de inmunizaciones que son para diferentes bacterias. Ya abordamos varias, hablamos de la pentavalente, ¿verdad? Por ejemplo, que incluye tétano, hemófilos influenza, Neisseria meningitis, etcétera, ¿verdad? Entonces yo les preguntaba ahora sobre la actividad práctica que tuvimos la semana pasada. La semana pasada utilizamos varios microorganismos para la actividad práctica, gram positivos y gram negativos, ¿verdad? Entonces, yo les preguntaba
si se acuerdan, cuál de esas bacterias que nosotros utilizamos la semana pasada, sería muy importante que, por ejemplo, Nicaragua y otros países del mundo contaran con una vacuna para ella. Y les doy unos tips. Es una bacteria que generalmente coloniza a la mujer embarazada, pero es una bacteria que puede tener consecuencias muy graves, sobre todo en los recién nacidos, principalmente en los recién nacidos. Consecuencias graves como la muerte, por ejemplo, o la meningitis, etc. Quería saber si se acordaban de esa bacteria. Milagros. Creo que es el Streptococcus agalactiae, doctor. Gracias. Es el Streptococcus agalactiae del grupo B, ¿verdad? Esa bacteria. De hecho, se están haciendo ensayos clínicos, ¿ya?, para probar la eficacia de una nueva vacuna contra el Streptococcus agalactiae del grupo B y prevenir la enfermedad neonatal. Y para poder haber desarrollado esa vacuna o ese candidato de vacuna en el que se está trabajando, pues tuvieron que haber hecho cultivos suficientes de bacterias de este tipo de cepa. Ya. Bien. Entonces, los crecimientos son clave, ¿verdad? Los crecimientos son clave. Entonces, para que una bacteria pueda crecer, obviamente, para que nosotros la podamos crecer en grandes cantidades, para poderla identificar, para poderla caracterizar, etc. Las bacterias tienen requerimientos nutricionales o características nutricionales. Quiero que vieran un poco de esto con el doctor Amaya, pero es bueno pues, recordarlo. Entonces, en base a las características nutricionales de los crecimientos, podemos decir que hay dos grandes grupos, ¿verdad? Los autótrofos o litótrofos, perdón, ¿ya? Y los heterótrofos, ¿verdad? Los autótrofos y litótrofos, parece trabalengua, ¿verdad, muchachos? ¿Ya? Son capaces de ocupar o de utilizar compuestos inorgánicos simples, generalmente como fuente de carbono, ¿verdad? Para la obtención de energía. Generalmente tenemos la principal molécula que estos pueden utilizar es el dióxido de carbono, sales de amonio, ¿ya? Y pues aquí también se incluyen algunos fotótrofos, ¿ya?, que son capaces también de realizar la fotosíntesis, y los quimiolitótrofos, que son capaces de oxidar los compuestos inorgánicos. Entre los heterótrofos, ¿verdad?, que son las principales bacterias que habitan con nosotros, ¿ya?, o que causan enfermedad en nuestro cuerpo, ¿ya? Estos son incapaces de sintetizar metabolitos propios y entonces dependen principalmente de compuestos orgánicos preformados, ¿ya? Y como existe una gran variedad de heterótrofos, ¿ya?, de familias bacterianas heterótrofas, de géneros bacterianos heterótrofos, de especies bacterianas heterótrofas, ¿ya? Así existe una gran variedad de necesidades nutricionales para cada uno de ellos. En términos generales, podemos decir que hay ciertos aspectos nutricionales que son comunes en determinadas familias, pero como existen un montón de estas familias microbianas que son capaces de causar enfermedad en el ser humano o convivir dentro del ser humano, ¿ya?, igual existen diferentes necesidades nutricionales. Otro aspecto importante para el crecimiento son los factores físicos y químicos, ¿verdad?, que necesitan las bacterias para poder crecer. Entre los factores físicos tenemos la temperatura, el pH, la presión osmótica, la humedad y la desecación. Y en los factores químicos tenemos pues la fuente de carbono para la obtención de energía, de nitrógenos, fósforo, azufre,
¿ya? Y la utilización o no utilización o la habilidad para crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Si nos vamos un poco en términos de temperatura, pues los microbios pueden crecer a temperaturas inclusive por debajo del cero en la escala Celsius. Al igual pueden crecer por encima del cero en esta escala Celsius a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Entonces, en base a las temperaturas de crecimiento, lo hemos pues reorganizado o clasificado como psicrofilos, ¿ya? Psicotrófos, mesófilos, termófilos y hipertermófilos, en términos generales. ¿Ya? Los psicrofilos son aquellos que son amantes del frío, ¿verdad, muchachos? Generalmente crecen a temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados, ¿ya? O sea, de 20 grados centígrados hasta menos 10, menos 20, ¿ya? Los verdaderos psicrofilos son aquellos que tienen un crecimiento óptimo a 15 grados centígrados. Luego tenemos los psicrotófos que tienen un crecimiento óptimo entre 20 y 30 grados centígrados. Los mesófilos, que son los amantes a la temperatura modelada. Los termófilos, amantes del calor. Y los hipertermófilos, pues que toleran temperaturas superiores a los 70 grados centígrados. Llegan a los 100 grados centígrados. Lo bueno es, a la vez, que no es tan bueno, es que la mayoría de estas bacterias que conviven con nosotros, que crecen con nosotros y que pueden ser patógenas para el ser humano, son bacterias que en términos de requerimientos de temperatura son mesófilas y tienden a crecer de manera óptima pues a los 37 grados centígrados, que es temperatura del cuerpo humano. En términos de pH, fíjense algo muy interesante que nosotros estuvimos discutiendo la semana pasada, los virajes de color, ¿ya? Por el que cambia la acidez del medio, ¿ya? La mayoría de las bacterias, sobre todo las bacterias que nos pueden afectar al ser humano, ¿ya? Crecen a un pH neutro o ligeramente alcalino. Son muy pocas las que crecen a pH ácido, sobre todo pH por debajo de 4. ¿Ya? En esas tenemos, por ejemplo, a los lactobacilos, ¿ya? Que crecen a un pH ácido, Helicobacter pylori, que puede crecer a un pH ácido en el estómago, resistir el pH ácido del estómago. Vibrio cólera, por el contrario, crece a pH alcalino, ¿ya? Y en la mayoría de los medios que nosotros ocupamos para el cultivo, el crecimiento de estos microbios, generalmente utilizamos tampones o búferes químicos para prevenir la producción de un ácido cuando el medio no está inoculado, ¿ya? O sea que el cambio de pH, el viraje de pH, por ejemplo, de un medio alcalino o de un pH alcalino o un pH básico, se debe meramente producto del metabolismo bacteriano, no por que nosotros hayamos acidificado el medio. Porque más bien el medio, lo que puede ocurrir al tenerlo acidificado, lo que puede hacer es inhibir realmente el crecimiento de la mayoría de las bacterias que, por ejemplo, nos causan enfermedad a nosotros. Y por esa misma razón, por ejemplo, los alimentos preservados, los alimentos que vienen enlatados, generalmente son producidos en pH ácidos, o sea, o contenido ácido, para prevenir la fermentación bacteriana. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Bien. Una pregunta, doctor. Dígame, la niña. Por ejemplo, en lo que es la E. coli, que es una gran negativa, yo tenía la pregunta de que, porque en algunos de nuestros medios que nosotros sembramos, pues no quedaron tan bien. Si, por ejemplo, se hace en maconque y a su vez también se hace en cristal violeta, ¿las características de crecimiento son iguales o difieren en algún aspecto? Sí, las características de crecimiento, las características, digamos, que en términos de la forma de la colonia, el color de la colonia, etcétera, etcétera, van a variar según el medio en el cual éstas sean inoculadas, ¿verdad?
porque cada medio va a tener componente que brinda los nutrientes esenciales para el crecimiento, y si hablamos de medios que son selectivos, pues va a tener también componentes que son inhibidores para el crecimiento de algunos y facilitadores para el crecimiento de otros. Y si hablamos de que también es diferencial, nos va a permitir, pues, si permite el crecimiento, por ejemplo, de gram negativas, nos va a permitir que solo las gram negativas crezcan, pero a la vez nos va a permitir diferenciar entre una E. coli, por ejemplo, y una Proteus mirabilis, que es otra gram negativa. Entonces, ¿qué sucede? En dependencia del medio, un E. coli puede adquirir una determinada coloración, ¿ya? Que va a ser diferente si la sacamos con a que la tenemos en, por ejemplo, medio cristal violeta. Porque tal vez los componentes, ponerle pausa al micrófono, mudo el micrófono ahora. Porque los componentes en el medio que van a facilitar que la colonia adquiera una pigmentación, por ejemplo, pueden ser diferentes o pueden estar a diferentes concentraciones. Entonces, uno tiene que aprender a identificar o a ver cómo lucen, por ejemplo, un E. coli en los diferentes medios en los que ésta pueda crecer. Y estamos utilizando medios convencionales. Inclusive, hoy en día, pues como creo que ustedes manejan muy bien, existen medios, los famosos medios llamados cromogénicos, que teóricamente pues nos facilitan el diagnóstico al acortar los tiempos de diagnóstico. Porque después del crecimiento en un medio convencional, generalmente lo que sigue es el montaje de pruebas bioquímicas para la identificación de la especie bacteriana. Eso pues nos lleva a que en un diagnóstico convencional el resultado esté en un periodo de 72 horas. Porque hoy vino la muestra, hoy la sembramos, mañana revisamos crecimiento, hacemos tinciones, aislamos si las colonias están puras, ¿ya? Y después hacemos de nuevo inoculación en medios que nos permitan valorar las actividades metabólicas, lo que comúnmente nosotros llamamos pruebas bioquímicas, ¿ya? A la incubadora, y entonces al tercer día estarían los resultados para saber qué especie es. Mientras que el cromogénico, en el cromogénico, una característica que tiene es que tiene sustancias cromóforas que, en dependencia de las actividades metabólicas presentes en las bacterias, que son únicas para algunas especies, el medio, como va a estar compuesto de diferentes sustratos, las bacterias van a metabolizar solo los sustratos a los cuales ellos tienen una enzima capaz de degradar o metabolizar ese sustrato. Al metabolizar ese sustrato, ya, se va a precipitar, por ejemplo, un cromóforo sobre la superficie de la colonia que está creciendo. Y entonces, como es sustrato específico, también es cromóforo específico, entonces la colonia va a adquirir una coloración única. Entonces, vos podés tener una mezcla de diferentes especies bacterianas inoculadas en el mismo medio, y cada una te va a crecer con una coloración única. Entonces, de esta forma, en términos de 18 o 24 horas, vos podés no solo confirmar la presencia de que en esa muestra había un microbio, había una bacteria, sino que también podés identificar a qué especie pertenece, sin necesidad de montar las pruebas bioquímicas posteriores para la identificación de especies. Teóricamente. ¿Por qué les digo teóricamente? Porque
Estos métodos tienen que estar bien estandarizados, tenemos que tener mucha experiencia para poder identificar eso y muchas veces se requieren la confirmación, por mucha experiencia que uno tenga, también la confirmación futura de estos. No sé si con eso te contesté la pregunta, Maura. Sí, doctor, gracias. Bien, otro requerimiento, otro aspecto que es muy importante es lo de la presión osmótica, ¿verdad? En el crecimiento de las bacterias. ¿Por qué es importante lo de la presión osmótica? Porque la alta presión osmótica, por ejemplo, soluciones hipertónicas, pues va a tender a eliminar el agua que causa la plasmólisis y por ende va a inhibir el crecimiento bacteriano. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, nosotros utilizamos en los alimentos, para la preservación de alimentos, sales para inhibir el crecimiento bacteriano. Y en el caso de las bajas presiones osmóticas o soluciones hipotónicas, pues hacen que el agua entre, ¿verdad?, a la célula bacteriana y cause pues lisis bacteriana. La gran mayoría de las bacterias son tolerantes a las variaciones osmóticas debido a la resistencia mecánica que ofrece la pared celular. Pero no todas pues son capaces de tolerar estas variaciones grandísimas o crecer en medios hipotónicos porque tienden a alisarse, o hipertónicos porque tienden, digamos, a deshidratarse. Es por eso que estas propiedades de presión osmótica son utilizadas para el crecimiento de los microbios. Menciónenme dos medios que nosotros empleamos la semana pasada que utiliza este principio para identificar o permitir el crecimiento de algunas especies bacterianas. No se acuerdan de esos medios. Los de tioguicolato. No. ¿Comprenden esto de las soluciones hipertónicas, hipotónicas e isotónicas, muchachos? ¿Sí o no, chicos? Si no lo comprenden, no hay ningún problema. O sea, voy a explicarlo. Pero lo tuvieron que... Se refiere a la se refiere a la cantidad de líquido o agua que hay en el medio. Sí, recuerden que, por ejemplo, o sea, la presión osmótica depende, efectivamente, como bien dice Edward, de la cantidad de agua, que puede estar fuera o dentro de la célula, modulado por la presencia de iones. Entonces, un balance isotónico es un balance en el cual la cantidad de solutos permiten en el interior como en el exterior de la célula, permiten que haya una equivalencia entre las cantidades de agua en el interior como en el exterior de las células, provocando no daño o ningún daño a las células, ¿verdad? Contrario es, o lo que pasa es, por ejemplo, cuando tenemos soluciones hipotónicas o cuando hay una concentración hipotónica en el interior de la célula. Cuando hay más solutos en el interior de la célula que en el exterior, ¿qué va a ocurrir? El agua del exterior va a ingresar a la célula, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, más sodio en el interior de la célula que en el exterior. Entonces la sal tiende a jalar el agua. Esto va a provocar que la célula se ensanche y se lise. En el caso de la hipertónica es cuando hay más solutos en el exterior que en el interior. Entonces, como hay más sales en el exterior que en el interior de la célula, el agua que esté en el interior de la célula, pues, va a dejar la célula
provocando una deshidratación de la célula y una plasmólisis, ¿ya? O sea, una lisis producto, digamos, de la coagulación de los contenidos citoplasmáticos o una precipitación de las proteínas. Entonces, ¿qué sucede? No todas las bacterias son capaces de crecer bajo condiciones hipertónicas o hipotónicas. Generalmente la gran mayoría crecen bajo condiciones isotónicas. Sin embargo, hay algunas que sí son capaces de crecer bajo estas condiciones. ¿Ya? Generalmente a estas las conocemos como microorganismos halófilos, ¿verdad? Que son capaces de tolerar grandes cantidades de sales. ¿Cuáles son los medios que ocupamos la semana pasada que tenían un alto contenido de sal? Cloruro de sodio. Gracias. ¿Y el otro? El de manitol. El manitol salado, ¿verdad? El manitol salado. Entonces, aquellas bacterias que son capaces de tolerar estas variaciones, ¿ya? En la presión osmótica, pues nosotros ocupamos esas características, esas propiedades también y las incorporamos a los medios para poder aislarlas o identificarlas. Ok. Bien, otro aspecto importante es la humedad y la desecación. O sea, la humedad relacionada a la anterior, ¿verdad? Recuerden que el 80% del peso corporal de las bacterias es agua, ¿ya? Entonces, el secado puede variar según el organismo. Por ejemplo, si nosotros deshidratamos o secamos Treponema pallidum o Neisseria gonorrea, conocida como gonococo, estas se lisan, son muy susceptibles al secado. Si extraemos todo el agua, por ejemplo. Mientras que los bacilos tuberculosos y los estafilococos pueden vivir durante semanas. Y en el caso de las esporas, pues estas pueden sobrevivir muchos años. Entonces, por ejemplo, el proceso de secado por sublimación a altas presiones y bajas temperaturas, que se conoce como liofilización, es un proceso que nosotros podemos utilizar para guardar las cepas, para almacenar las cepas, porque protege a las bacterias. Entonces, este proceso se puede ocupar para un sinnúmero de bacterias que son capaces de sobrevivir, ya sea durante semanas o durante años, en vez de estarlas guardando, por ejemplo, en algún medio artificial en un freezer. Entonces, eso me permite deshidratarlas, secarlas, pero mantenerlas vivas, ¿ya? Y las puedo guardar a temperatura ambiente. Recuerden que según los requerimientos de carbono tenemos los quimio y los fotoautótrofos, que son capaces de fijar el dióxido de carbono, mientras que los quimioterófos obtienen energía de compuestos orgánicos. Otro aspecto importante es el oxígeno, ¿verdad? Entonces tenemos aquellos famosos que son aerobios obligados, que solo crecen. El crecimiento solo es aeróbico y requieren oxígeno para poder crecer. Tenemos a los anaerobios facultativos, que son la gran mayoría de los patógenos humanos, ¿ya? Y su crecimiento se ve generalmente mejorado en la presencia de oxígeno, aunque hay sus cuantas excepciones, sobre todo para algunas actividades metabólicas que son sensibles al oxígeno. Pero para crecer, ellos crecen principalmente o crecen mejor en presencia de oxígeno. Luego tenemos los anaerobios obligados, que solo crecen en una atmósfera anaeróbica y dejan de crecer cuando hay oxígeno. Los anaerobios aerotolerantes, por ejemplo, como el Clostridium perfringens, que solo crece en una atmósfera anaeróbica, pero puede continuar creciendo en una atmósfera aeróbica. Y los microaerofílicos, por ejemplo, como el Mycobacterium tuberculosis, que solo crece cuando hay pocas cantidades de oxígeno.
presente. Bien, luego tenemos los diferentes tipos o medios de cultivo. Conocemos que existen sólidos, semisólidos, líquidos, bifásicos. Por si no los conocían, son aquellos que están compuestos por ya sea un medio sólido o un caldo, ¿ya? En un contenedor. Tenemos los medios simples, los medios especiales, como los medios enriquecidos. Los medios simples pueden ser, por ejemplo, el agar nutritivo, los medios especiales. De ahí tenemos los enriquecidos, los selectivos de enriquecimiento, los que traen indicadores diferenciales, medios sintéticos, ¿ya? Y medios que podemos utilizar ya sea en ambientes aeróbicos o anaeróbicos. Y pues obviamente otra plataforma de crecimiento que no es un medio, sino que es un cultivo celular. Estos son utilizados principalmente para bacterias intracelulares obligadas, como por ejemplo Clamidia trachomatis. Volviendo un poquito a los medios selectivos y diferenciales que ya manejan muy bien según la práctica, a ver si se acuerdan. O sea, tenemos medios selectivos como el medio de sulfito de bismuto, que nos sirve para el aislamiento de salmonela o el crecimiento de salmonella typhi, e inhibe el crecimiento de otras bacterias gram positivas intestinales y la gran mayoría de las gram negativas, ¿ya? Por eso es selectivo, porque solo permite el crecimiento de una especie y inhibe el crecimiento de otras, ¿ya? Hay medios diferenciales como las de agar sangre que nos permiten, por ejemplo, identificar según los patrones hemolíticos diferentes bacterias, por ejemplo, de una misma especie o de diferentes especies, ¿ya? Y los selectivos y diferenciales como el agar manitol salado o sal de manitol que nos permite, por ejemplo, la identificación muy específica, ¿ya? De Staphylococcus aureus, ¿ya? Recuerden que existen 3 tipos de hemólisis, que son la alfa, la beta y la gamma. En esas 3 clasificaciones, cuando nosotros vemos el crecimiento de una colonia bacteriana y no hay un halo alrededor de la colonia que denote una lisis de los eritrocitos presentes en el medio agar sangre, por ejemplo, ¿de qué tipo de hemólisis estamos hablando? ¿Alfa, beta o gamma? Gamma. Y cuando es parcial, es leve. Alfa. Ya es beta, ¿verdad? Entonces, bien. Entonces, en el crecimiento anaeróbico, pues ocupamos medios generalmente que contienen reductores de oxígeno, ¿ya? Para facilitar que se cree una atmósfera anaeróbica. Y generalmente ocupamos estos medios que tienen reductores de oxígeno en jarras anaeróbicas, ¿ya? Con bolsas reactoras que traen unas perlas del metal paladio, ¿ya? Que van a favorecer el aumento de dióxido de carbono en el ambiente e hidrógeno, provocando que se cree completamente la atmósfera anaeróbica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros cultivamos en medio agar tioglicolato o en caldo tioglicolato en una jarra, generalmente ocupamos uno de estos catalizadores, de estos gas pack, ¿ya? Pero que lo único que van a hacer es facilitar la producción de dióxido de carbono e hidrógeno, porque contienen sales de bicarbonato y de borohidrato, ¿ya? Que van a reaccionar con el metal paladio. Pero el consumo de oxígeno se va a dar, o la eliminación
o el agotamiento del oxígeno se va a dar producto de el medio como tal, porque el medio es el reductor, el medio en el que nosotros crecemos es el reductor. Hay otras técnicas para reducir el oxígeno, ¿verdad? Sobre todo cuando pensamos en los microorganismos carnofílicos, ¿ya? Que requieren una alta concentración de monóxido de carbono, como por ejemplo Brucella abortus, ¿ya? Y es la técnica utilizando un frasco de vidrio, por ejemplo, ¿ya? Donde metemos una candela. Entonces, la candela va a arder mientras haya combustible dentro del frasco, mientras haya oxígeno. Entonces, mientras el oxígeno se vaya agotando, mientras más y más tiempo va pasando y el oxígeno se va agotando, ¿ya? Y la candela se va a ir apagando y se va a ir generando una atmósfera de monóxido de carbono. O podemos ocupar paquetes generadores de CO2, ¿verdad? Como el que ocupamos en el laboratorio, que también en el GasPack, en este caso, no solo generaba CO2, sino que también ayudaba a la eliminación del oxígeno presente. Entonces hay diferentes tipos de formas de crear ambientes anaeróbicos, ¿verdad? Bien, en términos de las técnicas de rayado o de cultivo como tal, tenemos aquellas que son el cultivo en rayas, que nos permite el aislamiento de bacterias en cultivo puro a partir de muestras clínicas. El famoso cultivo en césped, que es un cultivo que nosotros ocupamos sobre todo para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana o para la tipificación de bacteriófagos. El cultivo en medios líquidos, que ya sabemos cómo se inoculan directamente. El cultivo en stroke, que generalmente lo ocupamos para el crecimiento puro y la aglutinación, ¿verdad? En diapositivas y pruebas bioquímicas. El cultivo por picadura o por selección, ya es para el mantenimiento de cultivos de stock, o sea, tener una reserva, por ejemplo, de cepas de referencia, y el cultivo de placas vertidas o de vertido, que nos permite la cuantificación de bacterias en cultivos puros o, por ejemplo, muestras de orina. Ya. Y la otra técnica es el cultivo bacteriano continuo, que nos permite, por ejemplo, mantener una población bacteriana siempre a una densidad constante y mantener un ambiente constante de nutrientes, ¿ya? Imitando el crecimiento de estas bacterias a como acontece en el medio ambiente, por ejemplo. Bien, faltan 4 para las 10 y voy a antimicrobianos. Igual vamos a seguir en la próxima charla, seguimos con métodos de cultivo, pero para terminar esta primera parte, ¿ya? Solo recordarles, ¿verdad?, de que cada colonia que nosotros vemos en una placa, por ejemplo, recuerden esto que es muy importante para poder comprender las próximas cosas que vamos a ver. Surge de una sola colonia depositada. Perdón, surge de una sola bacteria o célula bacteriana depositada en la superficie de una placa de agar. Y cada colonia está compuesta o consiste de un clon puro de células bacterianas. Y la mejor forma de obtenerla es en medios sólidos. Es menos seguro obtener esos clones puros en medios líquidos. En medios líquidos nos sirve para enriquecer, para recuperar, una vez que nosotros hemos purificado y tenemos en medios sólidos, por ejemplo, una colonia bacteriana. Porque esa colonia va a consistir de un clon puro de células bacterianas que tuvieron un origen en una sola célula bacteriana. Que al final, esos circulitos, esas esferas que nosotros vemos en los medios sólidos, es lo que nosotros conocemos como colonia bacteriana o unidad formadora de colonia bacteriana,
y que en ese circulito, en esa esfera, hay aproximadamente 10 a la 7 células bacterianas. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 10 a la 7? En términos de millones. 10. 10 millones, ¿verdad? Entonces, de una sola célula bacteriana, si esa célula bacteriana es depositada sobre una superficie de un medio apropiado que tiene los nutrientes necesarios, el pH necesario, bajo las condiciones atmosféricas necesarias, etcétera, que permita su reproducción, se van a generar 10 millones de células bacterianas que van a formar un clon puro y que en su conjunto forman lo que nosotros llamamos colonia o unidad formadora de colonia, que sí es perceptible a los humanos. Se necesitan 10 millones de células para eso. Bien. Gracias, muchachos. Esperen guía hoy más tarde. Nos estamos viendo en antimicrobianos. Ok. Así buenos días. Ok, doctor. Buen Bien. día.